Me llamaban el cisne roto. No era un apodo cariñoso. Era una sentencia, susurrada en los pasillos del hospital y en las llamadas telefónicas que mis padres pensaban que yo no podía oír. El chasquido de mi tobillo en el escenario, durante el ensayo general de lo que iba a ser mi gran oportunidad, fue el sonido más fuerte que había oído nunca. Más fuerte que la música, más fuerte que el jadeo colectivo del público imaginario que siempre llenaba mi cabeza. Fue el sonido de mi mundo rompiéndose en 1000 pedazos. El cirujano fue directo, un hombre con ojos cansados que había visto demasiados sueños desmoronarse en su mesa de operaciones. El daño es extenso, el ara. Múltiples fracturas, ligamentos destrozados. La cirugía es necesaria, pero la recuperación será un maratón, no un sprint. Y volver a bailar a nivel profesional. Tenemos que ser realistas. El realismo era una palabra que mi familia adoraba, siempre y cuando no se aplicara a mi hermano, Mateo. Para Mateo, solo existía el optimismo ciego, la inversión sin fin, la fe inquebrantable. Sus ideas de negocio, una tras otra, eran visionarias, aunque nunca pasaran de ser folletos brillantes y deudas crecientes que mis padres cubrían con una sonrisa tensa. Mi carrera, por otro lado, mi vida entera dedicada a una disciplina que exigía sangre, sudor y una devoción casi monástica, era un hobby encantador. Algo para mantenerme ocupada hasta que encontrara un marido adecuado o desarrollara una carrera real. Ahora, con mi hobby hecho añicos, me convertí en una carga. Las primeras semanas fueron una neblina de dolor y medicamentos. Mis padres me instalaron en la habitación de invitados de su casa, la misma que usaban como almacén para los proyectos fallidos de Mateo. Cajas de innovadores abrebotellas con Bluetooth y prototipos de tazas de café autoagitables eran mis compañeros silenciosos. Mi madre entraba con bandejas de comida, su rostro una máscara de obligación. ¿Cómo te sientes?, preguntaba, pero sus ojos ya estaban en la puerta, ansiosos por escapar del aura de fracaso que yo irradiaba. Mi padre era peor. Se paraba en el umbral, sin atreverse a entrar del todo, como si mi lesión fuera contagiosa. ¿Has pensado qué harás ahora?, preguntó una tarde, apenas una semana después de la cirugía. Quiero decir, esto de la danza obviamente se acabó. No era una pregunta, era una declaración. Un veredicto. La conversación que lo cambió todo llegó un mes después. Estaba sentada en el borde de la cama, mi pie enyesado apoyado en una pila de cojines, intentando hacer los ejercicios de fisioterapia que me habían asignado. El dolor era una brasa ardiente. Escuché sus voces en el pasillo, bajas pero claras. No podemos seguir con esto, Ricardo, dijo mi madre. La fisioterapia especializada es una fortuna. Y Mateo necesita una nueva inyección de capital para su plataforma de redes sociales para mascotas. Es una oportunidad de oro. La plataforma de redes sociales para mascotas. Mi futuro, mi identidad, mi alma, se estaba sopesando contra una aplicación donde los perros podían gustar las fotos de otros perros. Ella es nuestra hija, Carmen, respondió mi padre, pero no había convicción en su voz. Era el débil murmullo de la culpa, no el rugido del deber paternal. Lo sé, dijo ella, su voz ahora afilada, impaciente. Y precisamente por eso, debe aprender a valerse por sí misma. No podemos hipotecar nuestro futuro y el de Mateo por un sueño imposible. Es hora de que sea práctica. Esa noche, entraron juntos en mi habitación. Sus rostros eran solemnes, como si estuvieran a punto de anunciar una muerte, sin darse cuenta de que la muerte que anunciaban era la de la niña que una vez creyó en su amor incondicional. El ara, cariño, comenzó mi madre, sentándose en una silla a una distancia segura. Hemos estado hablando. Y creemos que es hora de un nuevo capítulo para ti. Me explicaron, con una lógica fría y ensayada, que no podían seguir financiando mi extensa rehabilitación. Que los costos eran astronómicos. Que Mateo tenía una oportunidad única en la vida que requería toda su atención y recursos. Me sugirieron buscar un trabajo de oficina, algo sentada. Tal vez como recepcionista. Podrías usar tu encanto, añadió mi padre con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Escuché en silencio, un bloque de hielo formándose en mi pecho, extinguiendo el fuego del dolor físico.
Cada palabra era un martillazo en el último clavo de mi ataúd emocional. No lloré. No grité. Simplemente los miré, viendo a dos extraños que llevaban las caras de mis padres. Cuando terminaron su discurso, lleno de frases como es por tu propio bien y te hará más fuerte, solo hice una pregunta. ¿Y Mateo? Mi madre se iluminó. Oh, su proyecto va de maravilla. Un inversor ángel está interesado. Solo necesita este último empujón. El inversor ángel, lo sabía, eran ellos. Siempre eran ellos. Entiendo, dije, y la calma en mi propia voz me sorprendió. Era una calma antinatural, la calma del ojo de un huracán. Al día siguiente, hice una llamada. A mi antigua casera. Le expliqué la situación, sin adornos, sin autocompasión. Tenía algo de dinero ahorrado, lo suficiente para un par de meses de alquiler en mi pequeño apartamento si era extremadamente cuidadosa. Ella, una mujer que apenas me conocía más allá de cobrar el alquiler, me ofreció un descuento para el primer mes. Nadie debería pasar por algo así solo, niña, dijo. Mientras hacía las maletas, un proceso lento y agónico con muletas, Mateo entró en la habitación. No me miró a mí, sino a las cajas que había movido para llegar a mi ropa. ¿Vas a llevarte todo esto? Necesito este espacio para mis prototipos, dijo, empujando una de mis maletas con el pie. Lo miré. El hijo de oro. El visionario. El parásito vestido con ropa de diseñador pagada por el sacrificio de otros. No te preocupes, Mateo, le dije. Te dejo todo el espacio que necesites. Parece que es lo único que te importa. Salió de la casa de mis padres sin mirar atrás. El silencio en el coche de la amiga que vino a buscarme era denso. No me ofrecieron ayuda para subir mis cosas. No hubo un llámanos si necesitas algo. Solo el sonido de la puerta principal cerrándose, sellando el final de mi vida anterior. Sentada en el suelo de mi apartamento vacío, rodeada de cajas, el dolor físico de mi tobillo era un simple eco del abismo que se había abierto en mi alma. Me habían abandonado. Cuando más los necesitaba, cuando era frágil y estaba rota, me habían desechado como uno de los proyectos fallidos de Mateo. Y en ese silencio, en esa desolación, una nueva sensación comenzó a crecer. No era esperanza. Era algo más duro, más afilado. Era resolución. No iba a dejar que su veredicto fuera mi realidad. No iba a ser la recepcionista encantadora. No iba a ser el cisne roto. Volvería al escenario. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que tuvieran un asiento en primera fila para ver exactamente lo que habían tirado a la basura. No por ellos, no para recuperar su amor. Sino para mí. Para demostrarme a mí misma que mi valor no dependía de su aprobación. Mi venganza no sería un acto de agresión, sino un acto de excelencia. Mi triunfo sería mi única respuesta. La rehabilitación fue mi purgatorio personal. Cada día era una batalla contra mi propio cuerpo, una negociación con el dolor. Mi pequeño apartamento se convirtió en un santuario de disciplina y un infierno de limitaciones. Vendí casi todo lo de valor que poseía, las joyas que me había regalado mi abuela, la colección de libros de arte que había acumulado durante años, incluso mi equipo de música. Cada céntimo se destinaba a una sola cosa, pagar a Sofía. Sofía era mi fisioterapeuta, pero esa palabra no le hace justicia. Era una escultora de carne y hueso, una arquitecta de la recuperación. Era una mujer de unos 50 años con brazos fuertes y una mirada que podía ver a través de cualquier fachada de valentía. No me ofreció falsa compasión. Me ofreció algo mucho más valioso, un respeto brutal por el proceso. El dolor es tu guía, no tu enemigo, me dijo en nuestra primera sesión, mientras sus manos expertas palpaban la hinchada y cicatrizada geografía de mi tobillo. Te dirá cuándo empujar y cuándo descansar. Tienes que aprender a escucharlo. Y así lo hice. Aprendí el lenguaje de mis propios nervios, el dialecto de mis músculos atrofiados. Los primeros meses fueron un ciclo de agonía y frustración. Había días en que el simple acto de poner peso sobre mi pie me hacía llorar de dolor y rabia. Me arrastraba por mi apartamento, aferrándome a las paredes, sintiéndome una extraña en mi propia piel.
La bailarina que era, la que podía saltar y girar con una gracia sin esfuerzo, parecía una persona de otra vida. Mi única conexión con el mundo exterior era mi teléfono, y lo usaba metódicamente. Cada noche, me obligaba a mirar las redes sociales de mi familia. Era una forma de autotortura, pero también de combustible. Veía las fotos de sus cenas en restaurantes caros, los fines de semana en su casa de campo, los elogios efusivos a Mateo. Nuestro hijo, el genio emprendedor, escribió mi madre debajo de una foto borrosa de Mateo dando una presentación en una sala de conferencias de hotel alquilada. Leí los comentarios de sus amigos, qué familia tan maravillosa y solidaria. La hipocresía era tan espesa que casi podía saborearla. Documenté todo. Hice capturas de pantalla de cada publicación, de cada comentario jactancioso. Guardé los registros de mis llamadas no respondidas y de los mensajes de texto leídos y dejados sin respuesta. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero sentía que era importante. Era mi evidencia. El caso de Elara contra el mundo que la había descartado. Mientras mi familia vivía su vida de fachada, yo vivía en las trincheras. Sofía me empujaba más allá de lo que creía posible. Pasamos de ejercicios de rango de movimiento en una camilla a ejercicios de equilibrio en un disco inestable, y luego, meses después, a los primeros y temblorosos relevés en la barra. Cada pequeño progreso era una victoria monumental. Recuerdo el día que pude hacer un plie completo sin que un dolor agudo me recorriera la pierna. Me quedé en esa posición, con los músculos temblando, y las lágrimas corrían por mi rostro. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de gratitud. Sofía simplemente asintió, su rostro impasible. Bien. Ahora haz 10 más. Fue Sofía quien me habló de Antoine Dubois. Era un coreógrafo legendario, conocido por su estilo vanguardista y por su capacidad para ver el potencial donde otros solo veían imperfección. Estaba montando una nueva producción, una pieza experimental llamada kintsugi, la palabra japonesa para el arte de reparar cerámica rota con oro, celebrando las fracturas como parte de la historia del objeto. La ironía era tan perfecta que casi me reí. Busca bailarines con historia, dijo Sofía, mientras me pasaba una toalla. No quiere muñecas de porcelana. Quiere guerreros. La idea se alojó en mi mente como una semilla. Al principio, parecía imposible. Yo. ¿Audicionar para Antoine Dubois? Era un sueño febril. Pero la semilla echó raíces, alimentada por mi rabia y mi determinación. Empecé a entrenar con un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de caminar o incluso de volver a bailar. Se trataba de prepararme para esa audición. Mi apartamento se transformó. El salón se convirtió en mi estudio de danza. Compré un trozo de linóleo de segunda mano y lo pegué al suelo. Instalé una barra de ballet barata en la pared. Mis días eran un ritual monótono, ejercicios de fisioterapia por la mañana, seguidos de horas de trabajo de barra, fortalecimiento y estiramiento. Por la noche, estudiaba videos de las coreografías de Dubois, absorbiendo su lenguaje de movimiento, su mezcla de brutalidad y lirismo. Mi cuerpo cambió. La delgadez de la lesión fue reemplazada por un músculo denso y fibroso. Mi tobillo operado, aunque siempre ligeramente más grueso que el otro, se convirtió en una fuente de fuerza. La cicatriz era un recordatorio plateado de lo que había superado. Era parte de mí ahora, una línea de oro en mi propia cerámica rota. Un día, mientras revisaba mis finanzas, me di cuenta de que me estaba quedando sin dinero. El pánico me atenazó por un momento. Pero luego, la resolución se hizo cargo. Encontré un trabajo limpiando un estudio de yoga por las noches. Era humillante, fregar los suelos sudorosos donde otros practicaban sus asanas perfectas. Pero mientras limpiaba, escuchaba. Escuchaba a los profesores hablar de alineación, de respiración, de conectar la mente y el cuerpo. Absorbí cada palabra. Incluso en ese trabajo humilde, encontré una manera de aprender. La audición se anunció 6 meses después de que Sofía me hablara de ella. Se celebraría en la ciudad en solo 2 meses. Era mi única oportunidad. Intensifiqué mi entrenamiento hasta un punto casi de ruptura. Sofía me observaba con una mezcla de preocupación y admiración.
Tienes el fuego, Elara, me dijo un día, después de una sesión particularmente agotadora. Pero recuerda, incluso el acero más fuerte puede romperse si se calienta demasiado. Sé inteligente. La llamé. A mi madre. Fue la primera vez que iniciaba el contacto en casi un año. Atendió al segundo tono, su voz llena de una sorpresa cautelosa. Elara. ¿Qué? Sorpresa. No perdí el tiempo en cortesías. Necesito pedirte algo, dije, mi voz plana, sin emoción. ¿Podrías enviarme mis viejas zapatillas de punta? Las que están en la caja rosa en el fondo de mi armario. Hubo un silencio. Podía oírla procesar la petición. Zapatillas de punta. Danza. ¿Para qué las necesitas, cariño?, preguntó, el cariño sonando falso y hueco. Para una audición, respondí. El silencio fue más largo esta vez. ¿Una audición? Pero... ¿puedes? Sí, puedo, la corté. Solo necesito las zapatillas. Claro, dijo finalmente, su voz ahora extrañamente entusiasta. Claro que te las enviaré. ¡Qué noticia tan maravillosa! Tu padre y yo estaremos encantados de... Solo las zapatillas, mamá. Gracias. Y colgué. Las zapatillas llegaron una semana después en una caja abollada. Dentro, estaban como las recordaba. Gastadas, moldeadas a mis pies, llenas de los fantasmas de 1000 piruetas. Al ponérmelas, sentí una oleada de poder. Eran mías. Eran parte de mí. El día de la audición, me levanté antes del amanecer. No estaba nerviosa. Estaba extrañamente en calma. Mientras me ponía mi leotardo negro, me miré en el espejo. No vi a la chica asustada y abandonada. Vi a una mujer que había ido al infierno y había regresado con cicatrices para demostrarlo. En la sala de audiciones, estaba rodeada de cuerpos perfectos, de jóvenes bailarinas con la confianza despreocupada de aquellas que nunca se han roto. Me ignoraron, mi tobillo ligeramente más grueso y la intensidad de mi mirada me marcaban como una extraña. Entonces, Antoine Dubois entró en la sala. Era más pequeño de lo que esperaba, con una energía eléctrica que llenaba el espacio. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada bailarina por un instante. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi lástima. Vi curiosidad. La audición fue brutal. Nos llevó a través de complejas secuencias que ponían a prueba no solo la técnica, sino la resistencia y la vulnerabilidad emocional. Vi a chicas jóvenes y talentosas desmoronarse bajo la presión. Yo no. Me moví con una precisión nacida del dolor y la práctica interminable. Mi cuerpo no era tan flexible como antes, mi salto no era tan alto. Pero había algo más. Había una gravedad en mis movimientos, una historia en cada gesto. Cuando llegó el momento de la improvisación, Dubois simplemente dijo, muéstrame quién eres. Cerré los ojos. Y bailé. Bailé mi historia. El chasquido, la caída, la oscuridad. La soledad, la rabia, el frío acero de la resolución. La lucha, el dolor, el primer rayo de luz. La reconstrucción, la fuerza encontrada en la fractura. No fue bonito en el sentido convencional. Fue crudo, visceral, honesto. Cuando terminé, en el suelo, en una posición que evocaba tanto la rotura como el renacimiento, la sala estaba en silencio. Abrí los ojos. Antoine Dubois me estaba mirando fijamente. No sonreía, pero en sus ojos había un destello de reconocimiento. Se acercó lentamente. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su voz suave pero resonante. Elara, respondí, mi pecho subiendo y bajando. Se agachó, sus ojos fijos en mi tobillo. ¿Qué pasó? La vida, dije simplemente. Una leve sonrisa curvó sus labios. Bienvenida a Kintsugi, Elara. Salí de ese estudio de danza y caminé bajo la lluvia, sin importarme mojarme. No era el final de mi viaje, era el comienzo. La noticia de mi éxito, sabía, viajaría rápido por los círculos sociales que mi familia tanto valoraba.
Era solo cuestión de tiempo antes de que el teléfono sonara. Y esta vez, estaría lista. El escenario estaba preparado, y el acto final estaba a punto de comenzar. El teléfono sonó exactamente 3 semanas después de la audición. La noticia se había filtrado, primero como un rumor y luego como un hecho confirmado en un pequeño artículo de un blog de artes escénicas que alguien le había enviado a mi madre. El titular decía: la desconocida Elara Rivas se une al esperado Kintsugi de Du Bois. Desconocida. Me gustó eso. Significaba que había renacido. Era mi madre, por supuesto. Su voz era un torrente de entusiasmo artificial, tan dulce que era empalagoso. Elara, mi amor. Acabamos de enterarnos. Es absolutamente increíble. Tu padre y yo estamos tan increíblemente orgullosos. Siempre supimos que tenías este talento extraordinario dentro de ti. La descarada reescritura de la historia era tan audaz que casi me hizo sonreír. Dejé que hablara, que se deleitara en su propia ficción, imaginándola gesticulando en su cocina impecable, ya ensayando la historia que contaría a sus amigas. Escuché el murmullo de mi padre en el fondo: dile que estamos eufóricos. Estamos eufóricos, cariño, repitió ella obedientemente. Después de varios minutos de esta actuación, finalmente llegó al punto. Así que, la noche del estreno. Por supuesto, tu padre, Mateo y yo necesitaremos entradas. En primera fila, si es posible. Queremos estar allí para apoyarte, para que veas nuestras caras sonrientes en el público. La petición, la pura audacia de la misma, era exactamente lo que había estado esperando. Mi corazón no se aceleró. No sentí una punzada de la vieja herida. Sentí una calma gélida, el tipo de claridad que llega cuando el plan de batalla está a punto de ejecutarse. Claro, mamá, dije, mi voz suave y complaciente. Por supuesto. Me aseguraré de que tengáis los mejores asientos de la casa. 3 entradas en primera fila, en el centro. Os las dejaré en la taquilla a vuestro nombre. Podía oír su suspiro de alivio y triunfo. Oh, maravilloso. Sabía que entenderías lo importante que es para nosotros estar allí. Mateo está tan emocionado por ti. Su negocio, bueno, ha tenido algunos contratiempos, y un poco de buenas noticias en la familia sería fantástico. La ironía era deliciosa. La plataforma de redes sociales para mascotas había resultado ser, como era de esperar, un fracaso estrepitoso. Se habían quedado sin dinero, el inversor Ángel había cerrado el grifo, y Mateo estaba de vuelta en casa, viviendo de ellos. Ahora, necesitaban Milus para calentarse, para desviar la atención de su decepción. Lo entiendo perfectamente, dije. Os veré allí. Colgué y respiré hondo. La trampa estaba puesta. Los ensayos con Antoine fueron intensos y transformadores. Él no coreografiaba pasos, esculpía emociones. Mi solo era la pieza central del segundo acto, titulado La reparación. No me pidió que actuara el dolor, me pidió que lo reviviera y lo transformara a través del movimiento. Usó mi historia, mi fisicalidad única, mi tobillo cicatrizado no como una debilidad que ocultar, sino como un punto focal. La coreografía incorporaba momentos en los que mi mano trazaba la cicatriz, donde el peso de todo mi cuerpo se equilibraba precariamente sobre ese mismo pie que una vez estuvo roto, no en un despliegue de virtuosismo vacío, sino en un testamento de resiliencia. La noche del estreno, el teatro bullía con una energía eléctrica. Detrás del telón, el aire olía a serrín, a sudor y a expectación. Mientras me preparaba, no sentí nervios, sino un extraño sentido de finalidad. Miré por un pequeño agujero en el telón. Y allí estaban. En el centro de la primera fila. Mi padre, con su mejor traje, luciendo incómodamente importante. Mi madre, con un vestido demasiado llamativo, sonriendo y saludando a la gente que conocía, absorbiendo la gloria por proximidad. Y entre ellos, Mateo, con el rostro agrio y malhumorado, visiblemente aburrido pero obligado a desempeñar su papel en esta farsa familiar. Estaban actuando el papel de la familia perfecta y solidaria, y el público se lo estaba creyendo. El primer acto fue un borrón. Cuando llegó el momento de mi solo,
caminé hacia el centro del escenario vacío. Una única luz cenital me iluminó. El teatro quedó en un silencio sepulcral. No busqué sus caras en la oscuridad. No las necesitaba. Este momento no era para ellos. Era para mí. La música comenzó, una pieza de violonchelo melancólica y disonante. Y bailé. Bailé la fractura, el sonido del hueso rompiéndose que se hizo eco en un movimiento brusco y quebrado. Bailé el abandono, contrayéndome en el suelo, buscando una mano que no estaba allí. Bailé la soledad de mi apartamento, los movimientos pequeños, confinados, llenos de frustración. Luego, la música cambió. Una nueva melodía, vacilante pero persistente, comenzó a entretejerse. Mis movimientos se hicieron más fuertes. Bailé la agonía de la rehabilitación, cada extensión un grito, cada equilibrio una batalla ganada. Mi cuerpo contó la historia de la lucha, del trabajo incesante en la oscuridad. Tracé la cicatriz de mi tobillo, no con vergüenza, sino con reverencia. Y entonces, la música se elevó, creciendo en un crescendo de fuerza y liberación. Me levanté del suelo. Mis movimientos se expandieron, llenando el escenario. Salté, no tan alto como antes, pero con una intención que nunca había tenido. Giré, no tan rápido, pero con un control nacido de una fuerza interior inquebrantable. Era una danza de desafío, una declaración de supervivencia. El solo terminó conmigo de pie, erguida, con la barbilla alta, bañada en la luz dorada, mi cuerpo marcado pero entero. Perfectamente imperfecto. El silencio se mantuvo por un instante, un suspiro colectivo contenido por 1000 personas. Y luego, el teatro estalló. Los aplausos no fueron solo aplausos, fueron un rugido, una ola de sonido que me golpeó y me sostuvo. Era una validación, no de extraños, sino de la verdad que acababa de contar con mi cuerpo. Cuando el elenco completo salió para la reverencia final, Antoine me tomó de la mano y me llevó al frente. El público se puso de pie. Las flores llovían sobre el escenario. En medio del caos y la euforia, mis ojos encontraron los suyos en la primera fila. Vi la confusión en sus rostros. Esperaban un ballet bonito, un cisne delicado. Obtuvieron una guerrera, un fénix. No entendieron la historia, pero entendieron el poder. Su orgullo prefabricado parecía ahora frágil, fuera de lugar. Después del espectáculo, en la fiesta de celebración, un periodista de una importante revista de arte se me acercó. Fue una actuación increíble, señorita Rivas. Su solo fue tan personal, tan crudo. ¿Cuál fue su inspiración? Este era el momento. El jaque mate. Miré directamente a la grabadora del periodista, sabiendo que mis palabras serían impresas, inmortales. Gracias, comencé, mi voz clara y firme. La pieza se llama Kintsugi, el arte de reparar lo roto con oro, haciendo que el objeto sea más hermoso por haber sido dañado. Mi inspiración fue mi propia reparación. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos los que me rodeaban. Hace poco más de un año, sufrí una lesión que puso fin a mi carrera. Me rompí el tobillo en 3 sitios. Los médicos dijeron que quizás nunca volvería a caminar correctamente, y mucho menos a bailar. Fue un momento de oscuridad total. Vi de reojo a mis padres y a Mateo acercándose, con sonrisas falsas pegadas en sus rostros, listos para unirse a mi círculo de gloria. Continué, mi voz cobrando fuerza. En ese momento, cuando más necesitaba apoyo, me encontré completamente sola. Las personas que deberían haberme sostenido decidieron que yo era una inversión fallida y me descartaron. Tuve que vender mis pertenencias para pagar mi propia rehabilitación. Tuve que fregar suelos para pagar el alquiler. Aprendí que a veces, la familia no es la que comparte tu sangre, sino la que te da una mano cuando estás en el suelo. Miré directamente a mis padres, que se habían quedado helados a pocos metros de distancia. Sus sonrisas se habían desvanecido, reemplazadas por máscaras de horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La gente a su alrededor comenzaba a mirarlos, conectando los puntos. Así que esta noche, concluí, mi voz resonando en el repentino silencio, esta actuación, este triunfo, no se lo dedico a ellos.
Se lo dedico a mi fisioterapeuta, Sofía, que reconstruyó mi cuerpo y mi espíritu. Se lo dedico a Antoine Dubois, que vio fuerza en mis cicatrices. Y me lo dedico a mí misma, por negarme a creer en la historia que otros escribieron para mí. Esta noche es para todos los que han sido abandonados en la oscuridad, solo para que sus desertores exijan un asiento en primera fila cuando brilla la luz. Gracias a ellos, aprendí que la única aprobación que importa es la que te das a ti mismo. Me di la vuelta, dejando mis palabras suspendidas en el aire. No necesité ver sus rostros, la vergüenza, la exposición pública. No necesité escuchar los susurros que sin duda lo seguirían por el resto de la noche y más allá. Su castigo no fue mi grito, sino mi tranquila declaración de hechos. Su caída no fue orquestada por la malicia, sino por la simple y llana verdad de sus propias acciones, iluminada por el foco que tan desesperadamente anhelaban. Me alejé de ellos, hacia Sofía y Antoine, mi verdadera familia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz absoluta. El cisne no estaba roto. Nunca lo estuvo. Simplemente estaba esperando que sus alas se volvieran de oro. Y ahora, por fin, podía volar.